El año 2013, el Congreso Nacional aprobó la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, que se refiere a las medidas sustitutivas de la prisión preventiva a fin de que un imputado se defienda en libertad mientras se desarrolla el juicio en su contra. La enmienda enlista 21 delitos en los que no se podrán otorgar ese privilegio, como asesinato, homicidio, violación, secuestro y lavado de activos, entre otros. 3 años más tarde, el Poder Legislativo echó marcha atrás al dar luz verde a una contrarreforma al artículo 184 a fin de recuperar la discrecionalidad judicial al otorgar dichas medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Sin embargo, la enmienda fue vetada por el presidente de la República debido a que merma el combate a la corrupción. El debate recobró velocidad ante requerimientos fiscales presentados ante la Corte Suprema de Justicia en el caso Caja de Pandora, en el que 38 ciudadanos, entre ellos varios diputados, son acusados de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Situación que en el mes de junio anterior concitó que apoderados legales presentaran al menos 7 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento que el artículo 184 lacera derechos humanos de los imputados. Expertos en derecho penal, abogados constitucionalistas y apoderados legales en este y otros casos esperaban que el Poder Judicial declarara inaplicable el mencionado, ya que violenta derechos establecidos en la Carta Magna y tratados internacionales. Asimismo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Honduras por aplicar este artículo, que vulnera derechos fundamentales como es la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso, señaló Iván Martínez, defensor del expresidenciable liberal Elvin Santos y de su padre. Al respecto, el togado penalista, ex juez y defensor privado Félix Ávila sostiene con firmeza que todos los hondureños y extranjeros tienen el derecho a defenderse en plena libertad, a menos que el juez razone los hechos y determine que hay una peligrosidad racional. Por su parte, el abogado Raúl Suazo, defensor del expresidenciable liberal Elvin Santos y el papá de este, aseveró que se debe derogar el artículo 184, los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, como el derecho de presunción de inocencia y debido proceso. Esta medida no solo beneficiará a los implicados en el caso Pandora, sino a todas las personas, por lo que el Ministerio Público está obligado a demostrar en una audiencia la peligrosidad, falta de arraigo o peligro de obstrucción a la investigación para determinar la prisión de los acusados, acotó Suazo. Sin embargo, quienes defienden la reforma del artículo ven contradictorio que quienes aprobaron la enmienda hoy cuestionan su base legal, además de que se puso en duda el convenio Honduras-OEA que dio origen a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi y su brazo operativo, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción, UFESIC. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes e Ivette Bulnes. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy miércoles 18 de julio de 2018. Hoy tenemos un tema bastante interesante, muy importante porque tiene que ver con el sistema de impartición de justicia. Y yo quiero ubicarlo de esta manera. El artículo 184 del Código Procesal Penal se encuentra en el ojo del huracán. Así es, está en el debate público. ¿Por qué? Porque hay sectores que se oponen a este artículo 184, considerando que tal como está planteado, violenta derechos humanos, violenta garantías constitucionales y también tratados internacionales. Otros dicen que no se discute la inconstitucionalidad de este artículo, pero que tomando en cuenta la coyuntura actual, habría que hacer un análisis profundo sobre cuáles son las intenciones. Y desde luego, otros que aseguran que está bien planteado, tal y como aparece ahí en el Código Procesal Penal. Pero que sean los expertos en el tema quienes esta mañana nos orienten y nos den luces sobre lo que están pidiendo varios sectores, derogatoria o que se decrete como inconstitucionalidad la aplicación de este artículo 184. Les presento a nuestros invitados de esta mañana. Inicialmente
al catedrático universitario y experto también en Derecho Penal, el abogado Yair López, con nosotros esta mañana. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un placer saludarle y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, abogado. También está con nosotros el abogado penalista Raúl Suazo. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Licenciado Paz, placer saludarlo, gracias por la invitación. Ya días no teníamos la oportunidad de conversar, abogado. Siempre a sus órdenes, saludos a mi buen amigo Yair, un excelente profesional y yo creo que va a ser una plática muy entretenida el día de hoy. Muy bien. Abogado Yair López, ¿cómo dibuja usted la aplicación de este artículo? Mire que este es un tema que se hizo complicado de la noche a la mañana, ciertamente, porque hay que explicar algo previo. Nuestro Código Procesal Penal rompió con paradigmas que existían antes, que teníamos un sistema inquisitivo, donde lo que menos existía era el respeto de las garantías individuales del ciudadano. Y lo que hizo este Código Procesal Penal, que su discusión comenzó allá cuando nació el Ministerio Público prácticamente, allá en el año 1994, y que con el fiscal Ángel Edmundo Orellana, pues él fue el propulsor ciertamente de que se estudiara la posibilidad de tener una reforma procesal penal. Ya en Latinoamérica ya se demandaba esta exigencia porque proveníamos de sistemas inquisitivos donde lo que regía era la prisión preventiva como un instrumento político de represión. Y eso fue reconocido ciertamente por todo el istmo latinoamericano, inclusive Iberoamérica se interesó en el tema, al punto de que se creyó necesario establecer un modelo de código procesal penal para toda Iberoamérica. Y en eso hubo esfuerzos importantes, por ejemplo, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal. Y lo que se pretendió precisamente era modernizar los sistemas de justicia penal que eran arcaicos en aquel tiempo, sistemas escritos, secretos, violatorios de derechos fundamentales. Y se buscó también acoplar el sistema de justicia penal en estos países, no solamente en Honduras, sino en todos los países del área, para acoplarlo a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que desde 1969 rige en todo el continente. Entonces, esa fue la visión de tener esta reforma procesal penal que en Honduras se empezó a implementar a raíz de la aprobación del Código Procesal Penal en 1999 y que entró en vigencia el lleno del código en el año 2002. Y ciertamente lo que hace la reforma procesal penal es darle instrumentos necesarios al Ministerio Público, que es el órgano persecutor del delito, que dirige la investigación y persigue el delito como parte en el proceso penal, darle instrumentos para la averiguación del hecho y perseguir las infracciones penales, pero a la vez poner una balanza importante que son los derechos y garantías de la persona enjuiciada o acusada. Entonces, prácticamente esa ha sido la finalidad reconocida en el sistema procesal penal, de ponderar ese equilibrio necesario entre la persecución eficaz de la criminalidad, por un lado, y dos, el respeto de las garantías fundamentales. Y por eso apareció un nuevo modelo de régimen de libertad distinto al que Honduras tenía antes de esta reforma que comenzó a ser implementada en el año 2002, donde antes de este código lo que existía prácticamente como regla general era la prisión preventiva. Y teníamos grandes índices de personas privadas de libertad de manera anticipada. Inclusive, debe recordar usted de que hasta se emitió una famosa ley que se llamaba la ley del reo sin condena, y lo que procuraba precisamente era disminuir esos altos índices de personas que estaban privadas de libertad sin tener una sentencia y que prácticamente en muchos casos habían cumplido inclusive la pena sin tener un reconocimiento de su responsabilidad penal. Entonces, el Código Procesal Penal lo que hace básicamente son dos cosas. Uno, recoger las novedades que en el sistema europeo existían, Italia, Alemania, España particularmente, y a la vez acoplar un sistema de procesal penal a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por eso aparece este régimen de las medidas cautelares, que lo que hay que señalar es que las medidas cautelares no son una pena. O sea, las medidas cautelares, como su nombre lo indica, lo que buscan es una finalidad cautelar de garantizar la eficacia del proceso
garantizando la presencia del acusado en el juicio y obviamente garantizando de que no se vayan a afectar las investigaciones o la normal obtención de prueba que sirva precisamente para comprobar los hechos en un juicio penal. Y por eso aparece este catálogo de medidas cautelares. Está la prisión preventiva, pero en el artículo 173 del Código Procesal Penal hay como 12 medidas adicionales y lo que existió antes de esta reforma que tanto se cuestiona del artículo 184 era precisamente que bajo los criterios establecidos en la ley, en el Código Procesal Penal, el juez debía ponderar si un caso ameritaba prisión preventiva o no ameritaba prisión preventiva. Lamentablemente en nuestro país, el sistema procesal siempre ha sido, y por eso el tema es complicado, como dije al principio, siempre ha estado lamentablemente en manos de la politización del sistema de justicia penal. Y entonces en el año 2013, lamentablemente, por cuestionamientos que hacían sectores de la Policía Nacional, recuerdo yo que el ministro de Seguridad en aquel entonces cuestionaba el régimen de las medidas sustitutivas y también los altos jerarcas de la policía decían que lo que le estaba haciendo daño a la criminalidad o a la persecución del delito eran las medidas sustitutivas. Lamentablemente se politizó el tema, se llevó al Congreso Nacional y aparece lo que hoy tenemos del artículo 184, donde lo que hay es un catálogo de delitos donde el juez no tiene ni siquiera la posibilidad de razonar si en algún caso específico es meritorio o no la aplicación de prisión preventiva, o por otro lado, la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y de manera obligatoria en ese catálogo de 21 delitos tiene que dictar prisión preventiva. Entonces, lamentablemente, en ese momento se utilizó el tema de las medidas cautelares y particularmente de la prisión preventiva prácticamente como una amenaza generalizada que escapa a la naturaleza propia de las medidas cautelares porque, como dije, lo que buscan es garantizar la eficacia del proceso penal, pero jamás convertirse en una pena anticipada. Entonces se dejó un régimen cautelar obligatorio de prisión preventiva en esos delitos. Y eso es lo que lamentablemente ha complicado el tema, que sin lugar a dudas yo creo que en la mayoría y en la generalidad del foro jurídico hondureño, creo que no está en discusión de que la reforma del artículo 184 tiene graves críticas de inconstitucionalidad, de graves lesiones a derechos fundamentales, pero habría que ver también el contexto bajo el cual se está produciendo precisamente este debate que data, insisto, de 2013, pero hasta este momento ha cobrado cierta relevancia. Muy bien, gracias, abogado. Abogado Raúl Suazo, tal y como se plantea el artículo 184 actualmente, ¿basta con que el Ministerio Público inicie algún requerimiento fiscal en contra de alguien y en este catálogo de delitos automáticamente se suspenden las medidas cautelares? Bueno, realmente, en primer lugar, Yair ha hecho una radiografía completa acerca de cómo ha surgido este artículo 184, cómo ha sido modificado este artículo 184 y por el cual nosotros hemos solicitado la inaplicabilidad en la forma en la que en este momento se encuentra. Nosotros consideramos que este artículo lesiona obviamente derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales suscritos por Honduras y esta línea de tiempo que ha establecido Yair en cuanto a cómo fue sancionado este decreto 56-2013, ha venido a hacer que los operadores de justicia, llámense jueces o llámese Ministerio Público, continuamente violenten derechos y garantías constitucionales de muchas personas. Creo que la tasa penitenciaria o poblacional de la Penitenciaría Nacional se ha incrementado excesivamente de muchas personas que, pudiendo tener un proceso penal justo, como tal y como lo establecía Yair, que establece el artículo 172, 173 del Código Procesal Penal, donde el juez debe de tener la discrecionalidad una vez que el Ministerio Público le presente si hay peligro de fuga, si hay peligrosidad, si hay una posible obstrucción de la investigación o que no tenga el arraigo suficiente. Una vez dados todos esos elementos, que los compruebe el Ministerio Público, la policía en todo caso, es cuando se puede el juez dictar una prisión preventiva. Pero
en este caso, el simple requerimiento fiscal, papeles sin absolutamente ningún sustento que haya sido presentado ante un juez, es suficiente para que un juez libre no solamente una orden de captura, sino que una persona pase, podría pasar no solamente los 6 días en la cárcel, sino que podría llegar a tener, una vez demostrado un indicio racional de participación y la comisión de un delito, más de 2 años en la cárcel. Fíjese lo grave que es esto. Este decreto 56-2013 establece 21 delitos que no pueden ser, que no tienen derecho a medidas sustitutivas. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, vamos a decir, defraudación fiscal. Se encuentra evasión fiscal. Es suficiente, por ejemplo, que a alguien lo acusen por defraudación fiscal o evasión fiscal, no importa por la cantidad, digamos que puedan ser 100.000 lempiras, 200.000 lempiras, para que esta persona pueda pasar en la cárcel. O sea, eso es cuando se puede resolver con dinero. O sea, yo digo, en Estados Unidos es muy común, por ejemplo, que por delitos mucho más graves, o sea, le impongan una medida, una fianza. Hemos visto programas de televisión que se refieren sobre eso, porque la finalidad debe de ser siempre ser escuchado en libertad. Hay una presunción de inocencia, hay un derecho a la libertad. Lo establece no solo la Constitución de la República, sino que también los tratados internacionales suscritos por Honduras. Entonces, hay delitos, por ejemplo, ¿cuánta gente en este país no tendrá o habrá escuchado de que un hombre o un joven ha sido acusado por violación, por ejemplo, porque la mujer despechada decide acusarlo por violación y después se demuestra que no fue violación, sino que habían tenido relaciones sexuales consensuadas? Entonces, o que por despecho lo haya hecho. O sea, ha pasado muchísimo en este país. Otro delito, vamos a ver extorsión, por ejemplo, que es de los que está comprendido dentro de este menú. Alguien está cobrando su renta de su casa y la persona no le paga, le manda una nota y le dice, mire, ¿sabes qué? Si no voy a proceder, o sea, dame mi dinero. Y la persona con un buen abogado o alguien que le quiera ayudar le puede decir, ¿sabes qué? Esta es una nota extorsiva. O sea, y eso se puede subsumir dentro del tipo penal y entonces que una persona pueda pasar en la cárcel durante un montón de tiempo. Y las penas que se están aplicando en este caso, en muchos de los delitos, lavado de activos, por ejemplo, son penas altísimas. Si alguien es acusado por lavado de activos y que lavó activos por 100.000 lempiras, por 200.000 lempiras, porque el delito de lavado de activos ahora tiene 3 modalidades, o sea, en cuanto a la cantidad que haya sido supuestamente lavada. Entonces, es suficiente. No será correcto decirle, bueno, perfecto, lavaste 1.000.000 de lempiras, entonces, pero no te lo han comprobado todavía, entonces, venga y le voy a pedir una fianza de 3 millones de lempiras. O sea, la discrecionalidad del juez es lo que este artículo ha sido, este decreto 56-2013, es lo que le ha quitado el juez. Y claro, Yair lo explicaba, todo se debe a momentos políticos en este caso. Tal como lo decía, un ministro de Seguridad en ese tiempo empezó a decir, no, bueno, nosotros metemos a la cárcel a la gente, pero salen rápidamente. Sí, claro, salen rápidamente, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que la investigación en este país estamos muy mal. O sea, la investigación es el Ministerio Público el que debe de probar que no tiene arraigo, es el Ministerio Público el que debe de probar que no hay una intención de someterse al proceso o la peligrosidad de las personas. Yo puedo entenderlo, es un delito de lavado de activos cuando encuentran a una persona transportando $500.000 o arriba de la cantidad que está legalmente establecida, pero en otras circunstancias o una persona que es encontrada infraganti, por ejemplo, por un delito de defraudación fiscal o de contrabando, o en un delito en el cual de una violación, etcétera, etcétera. Pero la presunción de inocencia, la libertad se encuentra siempre comprendida en la Constitución de la República y hemos suscrito tratados internacionales en los cuales nos hemos comprometido al cumplimiento de eso. Y eso es bien importante porque hemos sido condenados en reiteradas ocasiones, el Estado de Honduras, por violación a estas garantías constitucionales. Muy bien. Gracias, abogado. Abogado López, ¿es un requerimiento fiscal o le falta un requerimiento fiscal del Ministerio Público la fuerza contundente para quitarle esta prerrogativa al juez, esta discrecionalidad al juez de poder aplicar las medidas cautelares? Mire, si realmente los jueces hubieran actuado correctamente, aun y cuando existió esta reforma desde el año 2013, yo le puedo asegurar que un juez que hubiera aplicado los convenios internacionales de los cuales Honduras forme parte, ni siquiera hubiera aplicado el artículo 184.
Lo que pasa es que en el sistema judicial que nosotros tenemos, lamentablemente, tenemos un sistema judicial de miedo. Y ciertamente muchos jueces tienen miedo de aplicar la ley correctamente. Entonces, cuando ven la literalidad de una norma que le dice, mire, en estos casos usted no puede aplicar otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, prefieren, a pesar de su conciencia de que su decisión de dejar a alguien privado preventivamente y tal vez sin los mínimos elementos probatorios de que hagan razonable esa imputación por parte del Ministerio Público, un juez prefiere 1000 veces aplicar la prisión preventiva a verse bajo la amenaza eventual de que lo investiguen porque aplicó medidas sustitutivas a la prisión preventiva en alguno de los casos del catálogo del artículo 184, cuando perfectamente, basado en la Constitución de la República y en los tratados de los cuales Honduras forma parte, y basados inclusive en la jurisprudencia vasta emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juez perfectamente pudo en cualquier momento no aplicar la prisión preventiva. Y lo que ocurre es que, lamentablemente, como bien ha señalado Raúl, muchos casos no vienen precedidos de una adecuada investigación. Y fíjese usted que tenemos ahora un código totalmente contradictorio con la existencia del artículo 184 en los términos que está dentro del régimen de las medidas cautelares. Por una parte, el artículo 172 le dice que solamente se pueden decretar medidas cautelares cuando, en primer lugar, la acusación esté respaldada, por lo menos, de los indicios de prueba suficientes que hagan razonable esa imputación, número 1. Y 2, estos que tienen que ver con prisión preventiva, de que exista un peligro fundado, es decir, no una probabilidad, sino un fundamento objetivo de que una persona represente un peligro de fuga. O sea, que hayan indicios previos o antecedentes de que realmente el juez tenga la convicción de que si esa persona la pone en libertad, se va a fugar. Y también que el imputado obstruya la investigación. Y eso puede ocurrir en muchos casos. Imputados que bajo la posición de poder que tienen, pueden incidir en las investigaciones y que las investigaciones no se obtenga toda la información debida para fortalecer la imputación en su contra. Y esos son los requisitos que en todas las medidas cautelares exige nuestra legislación. Es decir, solo se puede imponer medidas cautelares cuando exista un peligro fundado de fuga, un peligro fundado de obstrucción de las investigaciones por parte del imputado y que haya razonabilidad en la imputación. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos, pongo un caso que es muy conocido acá, el de Kevin Solórzano. A Kevin Solórzano se le acusa sin haber siquiera un mínimo indicio de su participación en ese hecho. Y este muchacho al día de hoy tiene 4 años privado de libertad, a pesar de que no ha existido prueba suficiente que le vincule con el hecho criminal. Entonces, a esto nos ha arrastrado precisamente el artículo 184, a que los fiscales, lamentablemente, actúen con la comodidad del sistema y de que presenten un requerimiento sin fundamentos, porque saben que la medida cautelar que va a aplicar el juez de manera obligatoria y de manera literal, desconociendo todo lo que nos dicen los tratados, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es que va a dictar prisión preventiva. A esas malas prácticas nos ha conducido este artículo 184. ¿Pero por qué razón? Por la politización del sistema penal, que lamentablemente este es un lastre que nosotros arrastramos y usted ha podido evidenciarlo con su actividad periodística, de que hoy no queremos generar apología del odio y criminalizamos conductas, que hoy estamos haciendo apología de las actividades terroristas y criminalizamos la conducta. Es decir, esta politización de que de manera sistemática ha sufrido el sistema penal en nuestro país nos ha conducido precisamente a estas consecuencias. Entonces, aterrizando en su pregunta, sí, en muchos casos basta con un requerimiento fiscal para que un juez se vea condicionado a aplicar la prisión preventiva como única medida, porque el artículo 184 se lo dice. Y hay de ese juez que razona el por qué no puede aplicar la prisión preventiva, porque tal vez la acusación no está bien fundamentada, porque la persona no representa ningún peligro de fuga, tal vez esa persona se presentó cuantas veces fue requerida por el Ministerio Público en la investigación
Y esa persona ciertamente no representa ningún peligro de fuga, pero como su delito está en el catálogo del artículo 184, lamentablemente tiene que quedar privada de libertad y prácticamente se ha convertido este catálogo, sin lugar a dudas, en un catálogo de penas anticipadas. Medidas cautelares que cumplen una finalidad de pena como una pena anticipada, y eso es totalmente opuesto al estado inocente de cualquier persona. Muy bien. Abogado Suazo, ¿por qué o a qué se expone un juez que quiera debatir o que quiera reflexionar sobre si la aplicación de la prisión preventiva es válida o no es válida en X o en Y caso? Bueno, interesante. Obviamente, en un tiempo estuvo el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que era el organismo encargado de vigilar supuestamente el proceder de los jueces. Realmente, y desgraciadamente, esto fue politizado, fue mal llevado, creo yo, y realmente llegaron a tener mayor preponderancia incluso que los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto, en primer lugar, obviamente está establecido esta reforma del artículo 184, y solamente quisiera agregar algo, porque realmente no solo tiene que ver con el artículo 184, sino con el 183. El 183 establece, por ejemplo, que personas no pueden o no deben de, en una determinada circunstancia, no tendrán derecho a no ser privadas de su libertad. Las personas mayores, las personas en estado de embarazo, las personas con enfermedades terminales, las personas mayores de 70 años, etcétera, etcétera. Ahora, estas personas que deberían de tener ese beneficio con la reforma de este artículo 184 ya no lo tienen. Por lo tanto, deben de ser, imagínense una persona de 70, 80, 90 años acusado por un delito de lavado de activos o por un delito de que encontraron en su propiedad, en su finca, un arma, un tiro, un disparo, algo que puede ser conseguido por cualquier persona en particular y que te lo hayan llevado a tu casa. Esta persona puede ser privada de su libertad y que pueda llegar a morir inclusive en la cárcel en un proceso tan largo que no permite medida sustitutiva. Esto para mí es gravísimo. Los jueces, obviamente, tal como lo decía el abogado López, pasan constantemente en una disyuntiva. ¿Qué debo hacer? En primer lugar está mi trabajo, en segundo lugar mi libertad, porque me pueden acusar a un juez, lo pueden acusar por abuso de autoridad, por violación a los deberes de los funcionarios públicos, podrán llegar incluso a decir que es prevaricato, etcétera, etcétera. Entonces, estas circunstancias son graves para un juez. Yo hace muchísimos años se lo dije a los jueces. Ustedes están admitiendo los requerimientos fiscales al Ministerio Público que no cumplen con los requisitos necesarios. En primer lugar, que no cumple lo que establece los artículos en lo que se refieren a la forma en que debe de ser presentado. Además de eso, no están respetando el derecho de las personas en cuanto a la recolección de las evidencias. Por ejemplo, debe de haber un protocolo, pero no. Aquí es muy fácil implantar pruebas, aquí es muy fácil hablar muchísimas veces sin fundamento alguno, y hay muchísimas personas, yo no voy a decir que todas, pero hay muchísimas personas que están siendo privadas de la libertad sin que hayan tenido un debido proceso. Esto en un país, en un Estado democrático, es gravísimo, realmente no debería suceder, y es importante recalcar que el juez, en los artículos 172, 173, donde le dicen a ellos cuáles son los requisitos que debe cumplir el Ministerio Público, demostrar una peligrosidad, una falta de arraigo, una posible obstrucción, una obstrucción a la investigación. Ya después, más adelante, el Código establece, bueno, si la prisión preventiva es una de las medidas. Puede ser arresto domiciliario, pero después viene otra cantidad de circunstancias que podrían permitirle a una persona ser escuchada en libertad, porque en sí esa es la finalidad del Código Procesal Penal, que entró en vigencia a partir del 20 de febrero del 2002. El derecho que tienen las personas a ser escuchado en libertad, en la presunción de inocencia. Entonces, es interesante porque ahí viene someter a la persona a un cuidado de una institución o de una persona, a presentarse periódicamente a firmar. Tal vez los controles que deben de tenerse son los que han fallado. Considero que muchas veces el juez se veía obligado prácticamente a tener que darlos porque le presentaban un buen arraigo, le presentaban una buena fianza. Es interesante porque la Constitución de la República establece que aún con auto de formal procesamiento, las personas, si ofrecen la caución suficiente, tienen derecho a ser escuchados en libertad.
muchos de los casos de lavado de activos o muchos de los casos de homicidio, por ejemplo, o de defraudación fiscal o de cualquier otro tipo de delitos, podría ser, si no se demuestra la peligrosidad, si se demuestra que la persona se presentó, podría ser arreglarse mediante una fianza. ¿Y qué pasa si la persona no se presenta al proceso penal? Simple y sencillamente se ejecuta la fianza y aún continúa con una orden de captura y se le busca y se le condena. Y ese es un antecedente ya, un indicio de que la persona no tiene la intención de someterse al proceso penal. Pero así como están una persona acusada de lavado de activos por 100.000, 200.000 lempiras, no puede comparecer ante el Ministerio Público y decirle, miren señores, vengo a presentarles a ustedes, aquí están las evidencias, quiero debatirlo en juicio, etcétera, etcétera. No, ya está acusado, tiene que ir al proceso penal, hay un indicio racional de participación y va a estar ahí 2 años. Me acuerdo un caso de un periodista deportivo que nosotros defendimos, el caso de buen amigo Henry Gómez. Él pues fue acusado por lavado de activos en una situación de seguro social. Él recibió unos cheques, considero yo, y así lo analizamos nosotros, de buena fe, porque los delitos, debe uno entender que los delitos se cometen a título de dolo o a título de culpa. Dolo es cuando yo sé que lo que yo estoy haciendo es ilegal. Y muchas de las cosas, y muchos de los delitos, y muchas de las personas que están siendo hoy acusadas por muchos de los casos, simple y sencillamente recibieron dinero, vamos a hablar específicamente del caso Pandora, sin realmente saber de dónde el origen de los mismos, sino que lo recibieron como pago. Entonces, y hoy por hoy están siendo acusados. Entonces, esta situación para mí es obligación del Ministerio Público demostrar obviamente el dolo, la intención que yo tuve. Yo sé que ese lápiz que usted tiene ahí no es mío, pero vengo yo y lo agarro. Y yo sé que estoy cometiendo un delito porque es penado, porque no es mío, pero lo hice. O yo no sé manejar moto, por ejemplo, y agarro una moto y atropello a alguien. Eso se llama impericia. O sea, eso yo voy manejando mi carro en estado de ebriedad. O sea, esas ya son en la teoría del delito. Ya es cometer un delito a título de dolo, a título de culpa, tiene que haber una acción, tipicidad, antijuricidad para que pueda ser culpable. Pero todas esas circunstancias no se demuestran en una audiencia inicial, sino que se demuestran en juicio oral y público. Entonces es bien difícil a una persona acusada por ese tipo de delitos que no pueda defenderse en libertad, sino que tenga que ser mediante un proceso penal inquisitivo donde una persona va a estar privada de su libertad por aproximadamente 2 años. Muy bien. Abogado López, ¿podríamos estar frente a una desnaturalización de las funciones de los jueces con la aplicación de este artículo? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es decir, el sistema interamericano ha sido muy claro de que el tema de medidas cautelares es un tema de los jueces y no un tema que debe ser impuesto. Y así lo ha dicho reiteradamente en la jurisprudencia, la Corte Interamericana y en sus informes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez me voy a permitir sobre esa pregunta, porque mire, a ver, ya hablaremos después del contexto, porque usted nos ha invitado a este programa por este debate que ha ocurrido. Mire, y le he dicho que este es un tema deformado por los políticos y ahora prácticamente elementos políticos nos traen de nuevo este debate. Es decir, qué inconsistencia, lamentablemente. Razones políticas para establecer el régimen y ahora razones políticas para revisar el régimen, porque, o sea, si este debate se abrió este día de una reforma que está desde el 2013 por una razón específica, porque hay casos específicos que ahora preocupan, ¿verdad? Pero en realidad esto fue una situación que la Corte viene manejando desde el año 1997, imagínense. Y nosotros al día de hoy tenemos un régimen que realmente atenta con nuestros principios. Mire lo que ha dicho el sistema interamericano. Dice, por lo tanto, para evitar esta arbitrariedad en su aplicación, de la aplicación de la prisión preventiva, son los jueces los únicos que, de conformidad con las circunstancias de cada caso que llega a su conocimiento, quienes están en la posición legítima de evaluar si procede o no su imposición. Todo ello en base a presupuestos enmarcados en un examen de proporcionalidad que establece tanto la doctrina como la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y además de ello, mire lo que sigue afirmando diferentes sentencias de la Corte Interamericana,
Dice, la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva en particular debe ser compatible con los fines de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, no puede darse por otros motivos que no sean los dos anteriormente señalados. Es decir, que haya peligro de fuga, en un caso específico, y peligro de obstrucción de las investigaciones por parte del imputado. Siendo improcedente, dice la jurisprudencia, establecer catálogos de delitos o circunstancias distintas a aquellas. O sea, no lo dice el sistema interamericano desde hace años. Es decir, esta es una labor de los jueces. En cada caso específico, un juez debe determinar si hay un peligro de fuga o no de un acusado. En cada caso específico, un juez debe determinar si el imputado realmente ha realizado actos de obstrucción de las investigaciones. Por ejemplo, si usted tiene un acusado y que tal vez tiene un delito de pena importante, que ojo, la pena no es el único criterio, y lo ha dicho sistemáticamente la jurisprudencia también, no es el único criterio a determinar para imponer una medida cautelar de prisión preventiva. Si usted tiene un acusado que tiene evidencias que durante la investigación en su contra ha modificado pruebas, eso ocurre. O sea, mire con esto de los fondos departamentales, que tanto, dice, se cuestiona mucho de que se están tratando de maquillar esos fondos para dar una apariencia de que realmente fueron bien invertidos. Si usted en un caso específico, un fiscal, tiene evidencias de que el imputado ha realizado esas actividades con el propósito de evitar el descubrimiento del hecho, entonces en ese caso sí se amerita, por ejemplo, una prisión preventiva. Claro, habrá que evaluar los demás elementos que legitiman la prisión preventiva. Por ejemplo, la pena es un elemento importante, pero no es el único, pero también ver las circunstancias del caso, porque un imputado con ese comportamiento lo que está haciendo es afectar las investigaciones. Y esos son delitos graves inclusive, de tal manera que en esos casos sí puede legitimarse la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, o que usted tenga suficientes evidencias de que esa persona representa un peligro de fuga. Una persona que tiene una orden de captura y ha estado evadiendo la justicia y se presenta a los tantos años, evidentemente representa un peligro de fuga. Y en esos casos, un juez no debería autorizar medidas sustitutivas. Es decir, el sistema interamericano nos ha dicho eso siempre. Y son los jueces quienes tienen que ponderar esas circunstancias en cada caso específico. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces con el artículo 184? Quienes establecieron, más allá de la función de los jueces, la imposición de la prisión preventiva son diputados. Y los diputados no están para eso. Los diputados están para legislar, pero no es un Congreso Nacional el que diga en qué casos hay que aplicar prisión preventiva y en qué casos no, porque eso depende de los casos específicos. Inclusive, y por eso hay que profundizar sobre esto y no verlo de manera superficial. Mire, pueden haber una imputación por un delito grave en contra de alguien, que ya hemos dicho que no es la pena o la amenaza de la pena por ese delito el único ingrediente a considerar para imponer la prisión preventiva. Puede haber una imputación por un delito grave en contra de alguien, pero si el juez pondera que esa acusación es débil, no puede aplicar tampoco una prisión preventiva, porque en realidad lo que estaría haciendo es anticipar una pena al imputado. Y entonces, claro, esta situación de confort que ha generado estos catálogos del artículo 184, de estos 21 delitos, genera, como he dicho, que en muchos casos se presenten imputaciones irresponsables y que con solo la imputación, con solo el título que da ese requerimiento fiscal, que es cualesquiera de esos delitos, un juez se vea condicionado a imponer esta medida cautelar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trasladar la función judicial a través de la reforma del artículo 184 a los legisladores, y los legisladores no tienen esa facultad legal. Muy bien. ¿Algún agregado, abogado? Bueno, la ley sigue a su creador, dice, y desgraciadamente yo creo que fue
reformado, ese decreto 56-2013, cuando la finalidad que se tuvo, realmente no solo es para beneficiar en este momento estos recursos que se han presentado a estas personas por el caso Pandora, sino que realmente consideramos nosotros que el beneficio va a ser muchísimo mayor. Yo creo que es más que todo la colectividad. Mucha gente nos critica a nosotros por el ejercicio de la profesión. Yair tiene que saberlo. Cuando nos invitan a un foro y nosotros nos expresamos de esta forma, nos dicen, bueno, tanto tiempo estudiar para andar defendiendo delincuentes. Bueno, realmente todo el mundo merece una defensa, y una defensa correcta y justa. Y lo que nosotros estamos estableciendo es lo que estaba anteriormente cuando fue innovado en el 2012 este Código Procesal Penal, que recoge todo lo que establecen los tratados internacionales suscritos por Honduras. Fíjese que en la misma línea que estaba diciendo Yair, el Estado de Honduras ha sido condenado en reiteradas ocasiones. Caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, la sentencia 7 de junio del 2003. Caso López Álvarez contra Honduras, sentencia 1 de febrero del 2006. Caso Cervellón García contra Honduras, sentencia 21 de septiembre del 2006. O sea, son casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de integridad personal y privación de la libertad han dicho en vasta jurisprudencia que nosotros no estamos cumpliendo con lo que nosotros firmamos. Y el artículo 26 dice pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido con ellas de buena fe. Esto es gravísimo lo que está pasando, y obviamente Honduras está siendo sujeto y ahora más seguido de constantes condenas por violación a estos tratados internacionales que ha suscrito Honduras. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos nosotros vamos a consultarle a los invitados que nos acompañan, cómo definen ellos la coyuntura en que se da esta polémica. Cuando han trascendido nombres de personalidades, cuando ha trascendido casos como caso Pandora, cuando se dice que hay un interés de beneficiar a X o a Y personaje. ¿Era necesario llegar a este momento para reflexionar sobre la aplicación del 184 del Código Procesal Penal? ¿Hará falta que la Corte Suprema de Justicia diga ya, sin más dilación, la aplicación de este artículo es o no es constitucional? Vamos a debatir sobre estos aspectos luego de esta breve pausa comercial. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con distinguidos invitados sobre este debate que se ha generado en torno a la aplicación del artículo 184 del Código Procesal Penal. Me escribe el buen amigo Melvin López Herrera, dice: buenos días. En este tema lo que realmente preocupa, al margen que el artículo 184 sea inconstitucional, es que si no hubiera surgido el caso Pandora, no se habrían promovido las inconstitucionalidades que ahora nos tienen en este debate y que entiendo se han introducido por vía de excepción. Si los personajes políticos no estuvieran al filo de la guillotina, todo estaría tranquilo dentro de la misma situación de inconstitucionalidad que reviste este artículo 184. Bueno, son criterios de nuestros amigos televidentes. Abogado, hablemos de la coyuntura en que surge esta situación. No, y ese comentario refleja la percepción que la población tiene sobre este tema. Desde luego. Es decir, hemos vivido con esta reforma 5 años y ahora existen estos cuestionamientos de inconstitucionalidad. De hecho, hay que meter un ingrediente en todo esto. Mire que la Asociación de Jueces por la Democracia, cuando se aprobó esta reforma allá en el año 2013, interpuso un recurso de inconstitucionalidad y el mismo, como se dice vulgarmente, fue bateado, es decir, ni siquiera fue reconocido por la Sala de lo Constitucional en su momento. Es decir, y ahora este tema cobra auge, y yo estoy de acuerdo en esa percepción, porque ahora se están tocando otro tipo de intereses. Y a nivel de esta percepción que la población tiene, reflexionemos dónde están los defensores que promulgaron precisamente este artículo 184. Usted en el debate público no los encuentra. Todos estos diputados que aprobaron el artículo 184 y que férreamente allá en el año 2013 establecían sus razones por qué era necesario implementar este régimen de prisión preventiva,
Usted no escucha a ninguno de ellos pronunciarse sobre este tema y defender el artículo 184. ¿Dónde está el exministro de Seguridad que tanto defendía esto? ¿Dónde están los altos jerarcas de la policía que decían que el régimen de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva era lo que le estaba dañando el sistema criminal en Honduras? O sea, ahora usted mira de que no hay estas voces de defensa a este artículo 184, cuando en aquel momento eran sus más férreos defensores. O sea, 128 diputados que seguramente en su mayoría aprobaron esta reforma al artículo 184, hoy por hoy no dicen nada. Y es más, muchos de ellos más bien se ven beneficiados con este tipo de recursos. Por eso yo insisto en este punto. Lamentablemente, someter al sistema de justicia al juego político es muy grave en una sociedad. O sea, los jueces deben hacer su trabajo, los fiscales deben hacer su trabajo y debemos dejarlos hacer su trabajo y no estar modificando leyes según la conveniencia política del momento. Eso es grave para el sistema de justicia. Eso resta mucho a la seguridad jurídica que tanto necesita nuestro país y yo tengo la conciencia de que el artículo es inconstitucional, pero este debate sería inacabado y sería muy superficial si no evaluáramos la coyuntura del momento en que se está produciendo. Y como antecedente a ello, miremos lo que ha ocurrido con la aprobación de la Ley Orgánica de Presupuesto, que eso es grave en la manera en que se ha producido. Es decir, cuando hay individuos que operan de esa manera, ahí es donde debe aplicar la prisión preventiva precisamente. O el ataque que se hizo al convenio de la Maxi. O sea, realmente hay una reacción de sectores políticos frente a estos casos que se están promoviendo y que han generado este tipo de acciones. Y yo conozco a Raúl y sé de su convicción respecto de la inconstitucionalidad de esa reforma y ya él lo ha aclarado que en el ámbito de su defensa que está haciendo es correcto que lo haga porque tiene convicción sobre ello y sabemos que la reforma es inconstitucional, pero 7 recursos de inconstitucionalidad que ahora generan este debate. Había uno de la Asociación de los Jueces por la Democracia que jamás generó mayor polémica o debate o discusión en foros jurídicos sobre este tema y evidentemente hay una situación que no se puede negar. Es decir, el momento actual que ha generado este tipo de acciones ha generado estas reacciones y por eso estamos hoy sentados discutiendo este tema. O sea, tuvimos 5 años para hacerlo y no lo hemos hecho y hoy nos convocan a discutir de este tema que yo en lo particular le digo, y sé que Raúl también y muchos abogados que conocemos lo ingrato de esta reforma, nos pronunciamos en contra cuando ocurrió esto en el año 2013 y lo seguimos manteniendo. Es decir, seríamos inconsecuentes con nuestro discurso si aquí viniéramos a decir de que el artículo 184 debería quedar dentro del Código Procesal Penal. Pero evidentemente no podemos escapar a las coyunturas, al ambiente bajo el cual se está produciendo esta discusión y que para mí, sin lugar a dudas, tal como lo dice el comentario del abogado López, atiende precisamente a que sectores políticos hoy se ven amenazados y hoy lo que para ellos es malo, en el pasado ellos mismos lo aprobaron como bueno. Y entonces esas son las situaciones de inseguridad jurídica a que realmente estamos sometidos día con día. Gracias, abogado Yair. Abogado Raúl, la justificación de los que defienden este artículo cuando aseguran que la lucha contra la corrupción e impunidad requiere de herramientas e instrumentos jurídicos contundentes, que no dejen espacio para que el imputado pueda salirse con las suyas. Yo también creo que es necesario y nosotros no estamos pidiendo la derogación del artículo 184. Estamos solicitando, en este caso, la inaplicabilidad de ese decreto en el cual le prohíbe al juez esa discrecionalidad que siempre ha tenido. Consideramos nosotros que si de una persona es encontrada infragante o realmente existen las evidencias suficientes para que se le puede demostrar que ha lavado activos, por ejemplo, pues obviamente que después de una audiencia inicial, esta persona deba de ser privada de su libertad, o de un homicidio, un asesinato, un feminicidio, una defraudación fiscal,
algo que realmente sea contundente, después de haber sido, en primer lugar, presentado a los medios de prueba en una audiencia inicial. En segundo lugar, que el Ministerio Público demuestre efectivamente que no hay una voluntad por parte de la persona a someterse al proceso, que demuestre que hay un posible peligro de fuga, que demuestre, o sea, no tiene que demostrar las tres, con una de ellas que demuestre es más que suficiente, pero debe de hacer su trabajo. Reitero, la investigación criminal en este país es muy mala. Tenemos todo, y en defensa yo sí puedo decir, yo he presentado en este país, en la Corte, recursos de inconstitucionalidad contra la ley de privación de dominio, contra la extradición, en un sinnúmero de recursos que se han presentado que en este país no sirve absolutamente de nada. Yo siempre digo, si bien es cierto que el domicilio es inviolable, aquí el Ministerio Público presenta un escrito, solicita, ¿sabe qué? Yo me quiero meter a la casa del abogado Yair López, y el juez, sin más que la simple petición, sin fundamentar por qué, se lo otorga. Y eso no debería ser así en este país. Tenemos muchas cosas en la Constitución de la República que realmente nosotros no respetamos. Entonces, para mí esto es gravísimo. Sí creo que hay demasiada corrupción en este país. Sí creo que es un instrumento eficaz, pero debe de ser un instrumento eficaz siempre y cuando se tengan los medios de prueba y que se compruebe que la persona realmente no quiere evadir la justicia, o que se compruebe que puede manipular las evidencias, los medios de prueba, o que no tiene un arraigo suficiente. Ahí sí yo creo que debe hacerse, pero obviamente siempre con un debido proceso y en respeto a los tratados internacionales que ha suscrito Honduras. ¿Cómo podemos relacionar, si es que se relaciona a su criterio, abogado, el debate que se genera sobre este artículo cuando han trascendido casos sonados como caso Pandora, Fe de Rata y otros más que son de dominio público ya? Yo diría que obviamente es una cuestión política. De la misma forma como una política criminal fue modificado, fue discutido ese decreto 56-2013, creo que beneficia más a la colectividad. Mucha gente no lo mira, hay mucha gente que está siendo acusada, por ejemplo, y que no le dan el derecho a ser escuchado en libertad o de llegar al mismo Ministerio Público. La ley debe de ser de aplicación general. Nosotros, y vamos a demostrarlo en algún momento, hay ya resoluciones por parte, vamos a poner un ejemplo, el expresidente Rivera Vilés, en un juicio, no sé si se acuerda Yair, en el juicio de un diputado, le dio medidas sustitutivas siendo acusado por el delito de asesinato. O sea, ¿por qué tienen ellos esa discrecionalidad? La ley debe ser exactamente igual para todos. Yo creo que solamente por la cantidad de diputados hay más gente del pueblo que puede ser no beneficiada. Y esto no quiere entenderse como que se van a abrir las puertas de las cárceles y va a salir un montón de gente. Lo que significa es más trabajo para el Ministerio Público, demostrar realmente lo que establece el Código Procesal Penal, la discrecionalidad que debe tener el juez para poder mirar cada caso en particular, poder decir, bueno, si esta persona es peligrosa, esta persona anda huyendo del país, no tiene intención de someterse al proceso, no tiene arraigo. Esas son las cosas que deben de demostrar. Por lo tanto, no es que se van a abrir las puertas de la penitenciaría para que salga todo el mundo, sino que simple y sencillamente tiene que hacerse el trabajo correspondiente para demostrar cualquiera de las circunstancias que establecen los artículos del Código Procesal Penal. Muy bien. Abogado López, ¿podrían venir más demandas en contra del Estado? Sí, claro, pero mire, yo quiero enfatizar en algo. Vamos a ver, no hay discusión de que la ley tiene vicios de inconstitucionalidad y de lesión de derechos fundamentales, pero mire el mensaje que se va a producir. Es decir, es posible que este artículo, no sé, en la visión de Raúl, que habla de inaplicabilidad, para mí esto requiere una discusión de constitucionalidad, de saber si esto va en contra de convenios internacionales o no va en contra. Porque si va en contra de tratados internacionales, como yo lo creo, este artículo 184 y ese catálogo no debería existir. No debería existir, y lo digo con toda convicción. Pero eso debería ser aplicable de manera general para todos. O sea, el mensaje que estamos dejando, y lamentablemente producto de influencias políticas en el sistema penal, es que posiblemente se declare la inconstitucionalidad de este artículo atendiendo a intereses. La gente lo va a ver así. Es decir, yo puedo creer que un juez va a tener el mejor de los ánimos, el mejor de su buena fe y de su convicción jurídica en que este artículo es inconstitucional,
pero en el momento en que se está produciendo es el mensaje que se está dejando. Y la población lamentablemente no lo va a ver con el tecnicismo que nosotros lo vemos. La población lo va a ver con un tema de favorecimiento a ciertos grupos y de favorecimiento a la generalidad. Y como bien lo apunta Raúl, si realmente se va a declarar inconstitucional esta norma, o sea, debe revisarse para todos. No es posible que nuestro país esté sometido a un sistema clasista en la aplicación de la ley penal. Y de los que más tienen la posibilidad de demostrar arraigo y estas cosas para evitar una prisión preventiva. Y lo que menos tienen, están ahí llenando los centros penitenciarios por delitos de igual naturaleza que cometen otros. O tal vez de menor grado. Mire que el tema de corrupción es algo grave en nuestro país. O sea, los delitos de corrupción nos afectan a todos. Afectan la economía, afectan la seguridad jurídica, o sea, afectan a la gran generalidad. Y entonces la gente se queda con la percepción de que en este tipo de delitos que no se han perseguido históricamente y que hasta ahora estamos dando apenas asomos, porque yo creo que a la Maxi hay que darle más tiempo para realmente tener una muestra suficiente de que hay una lucha sistemática en contra de la corrupción, de que realmente estos asomos están generando este tipo de reacciones y de acoplar precisamente la aplicación de la ley a estos grupos. Eso sería un mal mensaje. Si se va a discutir el tema, que se discuta abiertamente, que se diga si es inconstitucional o no, y lo que hay que hacer por parte de los jueces es aplicar la justicia para todos de manera igual. Igual el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público, y es más, mire que estas sentencias del sistema interamericano exigen a los fiscales, imagínense qué cosa tan importante, pero que realmente en nuestro medio no se ve. Un fiscal debe justificarle a un juez el por qué la medida de prisión preventiva es la idónea para el caso y no otra medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva. Pero en la práctica esto no ocurre, licenciado Guillermo. Mire, un fiscal pide una prisión preventiva, ni siquiera la justifica, y el juez mucho menos para resolverla. Entonces, claro, eso ocurre en casos de las personas comunes y corrientes. Y evidentemente en un sistema clasista como el que tenemos en cuanto a la aplicación de la ley penal, claro, se dan este tipo de defensas maravillosas, de discusiones jurídicas importantes, claro, porque los actores son otros. Entonces, evidentemente, habría que ver, sin lugar a dudas, de que no hay discusión, de que la reforma es ingrata, lesiona derechos fundamentales, ver todo el contexto. Porque si lo hacemos únicamente bajo el tecnicismo de que es inconstitucional la reforma, estaríamos cometiendo un grave error también. Muy bien. Abogado Suazo, esta percepción, este mensaje, podría ser tomado de mala manera si no se amplía el debate y la aplicación del mismo, si es que se elimina para toda la generalidad de la población y no dejar esa percepción que se hace para favorecer a una élite o a un grupo. Reitero, la investigación es lo que debe privar siempre. Al igual que en la ley de privación de dominio, que también considero que es una ley inconstitucional, y siempre lo he dicho, porque le da demasiado arbitrio a los entes de investigación, simple y sencillamente para privar a las personas de sus bienes, e incluso en forma retroactiva. Porque fíjese bien que este es el gran problema que existe en este país. O sea, no se respeta la Constitución de la República y obviamente se lesionan derechos y garantías de las personas en forma indiscriminada. Creo yo que en este caso en particular, no solamente del caso Pandora, sino que en muchos de los que se están conociendo, debe de obligatoriamente tener el Ministerio Público un sustento legal para poder llegar a hacer casos como este, que no sean mediáticos, sino que sean realmente puestos en la palestra pública con evidencias suficientes. Si la investigación está bien, estas medidas pueden ser aplicadas, pero realmente, y una persona no va a poder privarse de la libertad. Yo siempre digo el caso, por ejemplo, en el caso de Al Capone, por ejemplo. Al Capone no lograron meter a Al Capone a la cárcel por todo lo que, asesinatos, todo lo que hubiera hecho, sino por pequeñas cosas. Y así es como debe de trabajarse. Pero no pueden estarse presentando requerimientos fiscales sin el debido sustentamiento que debe de tener en una causa penal.
Según su experiencia, ¿qué tratados se estarían violentando? Bueno, con este el artículo? Tratado de Viena, Pacto de San José, el de Nueva York, realmente eso es lo que nosotros consideramos que hemos suscrito, Honduras ha suscrito y tiene obligatorio cumplimiento, que debe de acatarlos. Obviamente también Honduras ha suscrito tratados internacionales en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero obviamente, y en ellos está establecido también los derechos que deben de haber acerca de las personas. Pero estos tratados internacionales es lo que ha hecho que Honduras en reiteradas ocasiones haya sido demandado. ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad han interpuesto ustedes? En lo particular, contra solamente uno. Solo uno. Solo uno, y contra privación de dominio, extradición, etcétera, etcétera. Son varios recursos que se han interpuesto, pero en general yo creo que de habrán aproximadamente 6. Nosotros también interpusimos un recurso contra... Bueno, son varios recursos los que hemos interpuesto. ¿Hay algún término para que la Corte responda a estos recursos? De conformidad con lo que establece la Ley de Justicia Constitucional, en primer lugar debe de constituirse en este caso la Sala de lo Constitucional. Hay la jueza ad hoc, que es la que fue nombrada en este caso Pandora en lo particular, ella forma parte de la Sala de lo Constitucional, por lo tanto está conformado ya una Corte de Apelaciones, ahí hay 2 personas también que forman parte de la Sala de lo Constitucional. Regresamos de vacaciones, deben conformar esta Sala de lo Constitucional, tiene que verse si se admite o no se admite. De no admitirse, pues el proceso debería seguir. De admitirse, en todo caso, deberá mandarse a pedir los antecedentes al Congreso Nacional. Una vez tenido los antecedentes, deberá de dársele traslado al fiscal, y después de eso, pues una sentencia. Muy bien, gracias. Abogado López, ¿algún agregado? Sí. Mire, yo esperaría que en esta ocasión de estos recursos el Ministerio Público no haga lo que hizo respecto de la inconstitucionalidad en contra del convenio de la Maxi, que dejó de pronunciarse. Ojalá que el Ministerio Público no se esconda en esta oportunidad y que bajo criterios eminentemente jurídicos emita su opinión, porque el Ministerio Público debe opinar en este recurso y nos dejaría de nuevo con una decepción de que el Ministerio Público no asuma sus responsabilidades. Más allá de que son normas que tengan que ver en cierta manera con la persecución del delito, donde trabaja el Ministerio Público día con día, pero son normas de aplicación general y el Ministerio Público debe emitir su dictamen. Ojalá que en esta ocasión el Ministerio Público asuma su rol, emita su opinión y que no violente la ley, porque en esta materia la ley condiciona al Ministerio Público a emitir su opinión. Y debe hacerlo, insisto, bajo criterios eminentemente técnicos, jurídicos, frente a estos recursos que se han planteado. Y otro aspecto que sí me gustaría señalar, mire que el artículo 91 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por eso señalé lo del recurso de la Asociación de Jueces por la Democracia, señala lo siguiente: la Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad. O sea, es posible que la Sala observe esta norma y que le dé aplicación, aunque evidentemente lo deja bajo la discreción y la decisión de la Sala. Como puede perfectamente, si alguno de estos recursos se fundamentase en los mismos motivos por los cuales la Asociación de Jueces por la Democracia presentaron su inconstitucionalidad, podría la Sala aplicar esta norma, aunque yo creo que en base a la discusión importante que se está dando sobre este tema, debe abordar la temática de fondo y resolver los recursos de fondo, aunque es posible, porque la Ley sobre Justicia Constitucional refiere esta norma de que la Sala podrá desestimar estas acciones si nota que se trata en el mismo fundamento que peticionaron, en este caso anterior, la Asociación de Jueces por la Democracia, y donde hubo un pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional en su momento. En el ámbito de los derechos humanos, ¿cómo nos ubicamos cuando aplicamos este artículo 184? No, nos vemos muy mal. Insisto, yo creo que Raúl, su servidor, hemos tenido experiencias muy tristes con la aplicación de esta norma. Hemos hecho luchas enormes. Nuestra oficina inclusive promovió un recurso de inconstitucionalidad en contra de este artículo 184 allá en noviembre del 2016, es decir, no de ahora, lo hicimos hace tiempo
acompañamos toda esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, nos hace ver muy mal realmente. Y lo que dice Raúl es muy acertado. Más bien, el tener este tipo de normas prácticamente hace a los órganos persecutores del delito en no asumir su responsabilidad como realmente deben. Es decir, basta una acusación para lograr el propósito de dejar a alguien preso. Y tenemos que erradicar esa cultura de prisión preventiva que hemos tenido y que lamentablemente este tipo de reformas producen en la población. Y mire, hoy por hoy la gente en estos delitos de corrupción no le acepta otra cosa que las personas señaladas por esos delitos estén presos preventivamente. Pero eso es producto precisamente de una influencia sociológica y psicológica a nivel de la población sobre el tema de la prisión preventiva. Y nos dejamos llevar más por el ánimo que por el análisis serio, comedido y en frío de estos temas de derechos fundamentales frente a la actividad de persecución contra la criminalidad. Sí, Honduras se ve mal con esto y ya lo ha dicho la Comisión Interamericana, ya se lo ha dicho al Estado de Honduras, ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido totalmente contundente y sistemática sobre el tema y son temas que no hay que escapar a su discusión, pero insisto, también hay que ver este contexto importante y no soslayar el mismo. Muy bien, gracias, abogado. Estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a nuestros invitados de esta mañana, expertos en el tema, que dejen una reflexión final, una conclusión que tengan. Inicialmente con el abogado Raúl Suazo. Abogado, por favor. Bueno, creo que estamos en un momento, pasando un momento álgido. Creo que en cuanto a la investigación, yo voy a reiterar, es la investigación en este país lo que está, lo que ha motivado a que este decreto 56-2013 haya sido discutido en el Congreso Nacional. Yo creo que cuando se mejoren los controles de investigación, cuando se mejore inclusive los controles que debe tener el Poder Judicial en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares, yo creo que la persona debe mantenerse siempre el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Muchas gracias, abogado Raúl Suazo, por estar con nosotros. Muy amable. Abogado y catedrático universitario Yair López. Palabras finales, abogado. Bueno, antes que nada, gracias y ha sido un gusto y un honor compartir con Raúl este foro. Espero que estas humildes opiniones, tanto de él como de su servidor, sirvan precisamente a formar opinión y dejar el mensaje último que estos temas de la justicia no deben quedar metidos en una politización de la criminalidad. Politizar la criminalidad es uno de los males mayores que nos puede generar a los operadores de justicia, a jueces, a fiscales. Y este caso lo evidencia. Un tema manejado políticamente en el 2013 nos hace meternos en esta complejidad de poder entender esta discusión que se está haciendo ahora de este tipo de reformas. Yo creo que cuando los legisladores deciden revisar una legislación, un código o crear una nueva ley, deben hacerlo siempre de cara a la Constitución. La Constitución de la República debe ser el marco que guía al legislador en la toma de sus decisiones. Cuando se desprende de ese marco, se generan este tipo de consecuencias. Abogado Yair López, gracias por estar con nosotros, abogado. Muy bien, estamos concluyendo el programa. Yo solo quiero hacer mío un criterio que manejó el abogado Yair López en el transcurso de su participación. Y yo creo que esto es correcto. Hay que promover, hay que esforzarnos, hay que solicitar y demandar un sistema de aplicación de justicia de manera igualitaria para todos, para que no queden en el ambiente estas conjeturas de que hoy sí preocupan los temas, las situaciones, porque queda ahí la idea de que se quiere favorecer a X o a Y sector de la población. La aplicación de la justicia ya lo establecen las normativas. La Constitución es de aplicación general para todos los ciudadanos de este país. Así que agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien el día de hoy. Con permiso.